Shalom, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente acá a la Torá en el Jardín. Y hoy tenemos un nuevo podcast, una nueva entrevista. Se encuentra conmigo More Eliezer del Centro Educativo Shoresh. Y el día de hoy tenemos un tema bien interesante. Vamos a hablar del tema de la muerte o la otra vida dentro del judaísmo y de la forma de cómo se ha desarrollado a través de la historia. Así que hay que poner atención, es un tema interesante, es un tema delicado y que muchas veces no se habla de esto en las redes. Pero primeramente, ¿cómo te encuentras, Eliezer? Gracias por aceptar la invitación nuevamente. No, gracias a ti, amigo, y gracias y un saludo a todos aquellos que te siguen. Y todo muy bien. Perfecto. Antes de iniciar, esta entrevista tiene base para la presentación de unas masterclass que va a dar Morea Eliezer sobre este tema. Toda la información después yo la voy a dejar en la caja de comentarios para que ustedes puedan acceder a las redes de Eliezer y le puedan consultar por todos los detalles de esto. El día de hoy va a ser una introducción de todo esto, de este tema, para que lo tomen como iniciativa, para que consulten y después vayan con él sobre este tema que es bien interesante y que no es tan conocido en realidad fuera de las redes, más un poco más en el mundo judío. Dicho eso, Eliezer, ¿qué es esto de la resurrección o el tema de la muerte en el judaísmo? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo prospera todo este tema? Hola, bueno, mira, te diría que si nos vamos a lo académico, ¿no? Nos vamos a lo académico, vamos a llegar a la conclusión que han llegado muchos eruditos, entre ellos Neil Gaiman es uno de los más conocidos, Barowitz, Cohen, entre otros han hablado, perdón, de Martin Buber. Eh, Ellos están muy claros de que en la Torá, en la Torá y en lo largo del periodo hebreo y también israelita, el tema de la muerte no era un tema realmente fundamental en el pensamiento del pueblo. Mayormente era el tema de la responsabilidad en vida, lo que se hacía en vida, ¿no? Y el llamado que tenía Israel en vida. Y luego el otro tema queda en segundo plano en el Sheol, lo cual va a evolucionar. Y esto es muy interesante porque en un tiempo que fue el tiempo que se creyó la corte celestial, bajo la influencia cananea, se hablaba del cielo, pero no se enviaba a la gente al cielo, se enviaba a la gente al Sheol. Hoy a todos los queremos enviar al cielo, inclusive el judaísmo habla que después de este proceso de, yo le llamo purgatorio judío, que puede extenderse hasta un máximo, si no te has portado muy bien, hasta un máximo de 12 meses, asciende, pero te deja ahí en una especie de limbo, ¿no? Lo cual luego la cábala y las posiciones místicas va a complementar. Pero si le damos hacia atrás, no es realmente hasta el tiempo del segundo templo y hasta el tiempo de los macabeos que debido a la temática de justicia, de recompensa, de castigo y recompensa, es que realmente la literatura que tenemos externa al canon, la literatura del Segundo Templo, nos va influenciada por el platonismo, por influencias también del pensamiento persa, o no me gustaría decir zoroastrianista, pero pensamiento persa en el exilio, va a ir elaborando y va a ir añadiendo ladrillos como algo que tiene que hacer sentido por las situaciones políticas y las situaciones que se estaba viviendo de injusticia, de estar en el exilio o de estar en la tierra pero bajo el dominio de otros pueblos, griegos, romanos, y entonces surge esta pregunta existencialista y así es que se va evolucionando. Sí, mencionaste dos cosas que me llamaron la atención inmediatamente, la época del Segundo Templo y los macabeos. Uh -huh. En los macabeos ya hay una idea, cuando uno lee primero y segundo macabeo, hay una idea ya implícita, ya parece desarrollada sobre la resurrección o al menos la vida después de la muerte. Hay una idea Daniel. también de Daniel, pero en Macabeos se desarrolla bastante, es una idea que se va volviendo popular.
al igual que el tema de la inmortalidad del alma en algunas sectas judías del Segundo Templo. Más o menos cómo se van desarrollando, porque la época del Segundo Templo, esta idea no es unánime. No, no sé si puede explicar un poquito de eso. Una de las cosas para mí más intrigantes es que si nos vamos a los roles, si sacamos hacia un lado toda la corrupción de los asmoneos, ¿no? Y del sacerdocio, y buscamos hacia alguna transición, eh, eh, podemos entender que el sacerdocio, pues nosotros lo entendemos como las personas llamadas, los sujetos llamados y separados para llevar al pueblo hacia una espiritualidad. Ahora, lo que siempre me ha llamado la atención es cómo es posible que esta gente escogida y generación tras generación, que han sido escogidas para llevar al pueblo hacia la espiritualidad, no creían realmente, bueno, y en eso tengo que ser muy cuidadoso. Decimos que no creían basado en la información de sus enemigos, basados en lo que los fariseos nos cuentan de ellos, pero realmente no es algo que podemos asegurar del todo. Pero tradicionalmente se habla de que los saduceos tenían una visión más al estilo David, cuando David dice, oye, ¿de qué te vale mi muerte si ahí al abismo, el Sheol donde voy, no te puedo adorar? En otras palabras, si no tengo cuerpo, no importa que tenga alma, aunque estamos hablando de Platón mucho más tarde y de Aristóteles, pero para más o menos tener alguna idea, tenemos esta literatura que probablemente, esto también es interesante porque los salmos, la gran mayoría de salmos fueron escritos muy cercanos al exilio babilónico o durante el exilio babilónico, ¿no? Y a veces tenemos una noción completamente distinta. Entonces tenemos que ver dónde nos localizamos en la historia, porque de acuerdo a dónde nos localicemos va a ser nuestra teología o la teología que vamos a interpretar del texto en ese momento. Pero tenemos este salmo, por ahí por el 111 más o menos, que dice, ¿de qué te vale mi muerte? En otras palabras, yo puedo tener conciencia, pero si no tengo un cuerpo, no puedo hacer nada. Y eso en parte me choca porque la gente supuestamente en ese tiempo, y vemos el caso también de la historia de David y de Saúl, que Saúl va a despertar a Samuel. Entonces decimos, pero ¿cómo es esto? En un solo, por otro lado, tenemos otra visión de que me gustaría volar e irme al desierto, y cuando vemos estudiamos ese Tejilín, nos damos cuenta que es otra visión de escape. No es una visión de descender al Sheol, sino es una visión completamente de escape al estilo gnóstico de que el cuerpo era la prisión del alma y que la muerte era una forma de volar y de escapar. Y he leído algunos comentarios sobre ese salmo que han sido muy interesantes. No sé si es lo que realmente David estaba anhelando, pero aunque no tenga esa teología, pero tenía el deseo, es algo que se refleja, que aparece. Lo mismo lo vamos a ver especialmente Isaías, octavo, en los tres Isaías, y luego lo vamos a ver en Jeremías 100 años después del primer Isaías, y luego lo vamos a ver en Ezequiel. Vamos a ver esta evolución ya bajo el pensamiento persa, bajo el exilio, donde el exilio marca también, marca una transformación en este pensamiento muy grande. ¿Por qué? Porque la muerte para el pueblo de Israel preexilio, la muerte y la vida está así de unida, no entre el alma y el cuerpo, sino entre la colectividad y el creador, ¿no? Entre Israel y el creador. Y hay esta idea, eh, eh, a mí me gusta llamarle aspiracional, que a la misma vez que va cambiando toda la cosmo, bueno, el ambiente político y lo geopolítico, a la misma vez todo eso va impactando el pensamiento teológico. Y finalmente me gustaría hablar de Shushana. Shushana tuvo 7 hijos, y cuando los macabeos fueron a matarlos a cada uno,
me impacta que cuando llegó el más pequeño, el último que iban a matar, le sacó un grito y los soldados se aguantaron y le envió un mensaje a Abraham y le dijo, ve y dile a Abraham que él estuvo dispuesto a sacrificar uno, pero yo estuve dispuesta a sacrificar 7. ¿Ah? Y vemos ya entonces un cambio violento. Daniel, pero ya en los profetas se hablaba de una resurrección, pero de una resurrección colectiva. Entonces, luego cuando va saliendo y ya surge las escuelas fariseas, vamos a ver que había alrededor de 7 clases de fariseos. Me estuviste diciendo de un libro que me gustaría que lo repitas, no lo he leído, no lo conozco, pero me pareció muy interesante tu comentario. Sí tenemos sospecha de que habían 7 pensamientos fariseos. No es algo que se puede probar del todo, pero sí hay razones para considerar que dentro de esta temática, y yo no lo dudo porque aún en la parte del medievo, cuando lleguemos ahí, vemos a Albo y vemos a Nachmanides y vemos a Maimónides. Los 3 creen en la resurrección. Es más, voy a añadir uno más, Luria, porque Luria también cree en la resurrección. Lo único es que se llega a la resurrección en el último estado, de estar regresando y regresando y ascendiendo, pero al final, que eso era antes, era una de mis grandes preguntas. O era la resurrección o era la reencarnación o la transmutación del alma. Y tenemos que aprender a reconciliar estas también, ¿no? Si en la época medieval que tenemos más conocimiento, bueno, ahí tengo que tener cuidado porque Maimónides se entera de todas estas obras y se hace muy afín con Aristóteles, pero es porque porque los islámicos ya habían traducido del griego al árabe todas estas obras y también, aunque anteriormente tuvimos a Filón de Alejandría durante el Segundo Templo, pero es Maimónides quien después más adelante, aunque vamos a hablar de eso más adelante, quien básicamente yo diría que canoniza, que realmente pone, no, esto es lo que creemos y el que no crea en esto no tiene lugar en la vida venidera. Es esto no hay nada más, ¿no? Sin embargo, él mismo no estaba de acuerdo con Albo ni con Nachmanides, ni si hubiera conocido a Luria, mucho menos, ni con el Baal Shem Tov del siglo XVIII, ni nada de esto, ¿no? Así que, pues, lo considero interesante. Sí, antes de pasar a la Edad Media, para que cerremos el tema del Segundo Templo, este primero, el libro, para el que se ve acá, se llama El pensamiento de la apocalíptica judía. Es un ensayo del profesor Carlos Blanco, que es español, es muy bueno este libro, y él le da un capítulo completo a todo el tema de la resurrección y coincidentemente mencionaste algo que él explica que tiene que ver con la resurrección nacional. Y él va explicando que dentro de la literatura intertestamentaria, es decir, entre los primeros siglos de la época ya romana, cuando se escribe mucho, hay muchas formas de ver la resurrección. Hay una resurrección que le dice pervivencia, que tiene que ver con una resurrección de alma, así como media gnóstica esa idea. Está una resurrección personal de carne, una resurrección nacional, eh, una resurrección y restauración de la nación de Israel, pero no de las demás naciones. Entonces, hay varias ideas que van apareciendo a manera, digamos, en términos modernos, en hipótesis dentro de los pensamientos judíos, especialmente el movimiento fariseo y también Qumran, y empieza a absorber también esta idea de la inmortalidad del alma. Todo esto es provocado básicamente por no tener una respuesta clara referente a la Torah. Y quiero mencionar esto porque es importante. Cuando uno va a estudiar la Torah o el Humash o el Pentateuco, para las personas para que me entiendan, no encontramos una idea de una vida después de la muerte, ni un más allá, ni una resurrección, sino que la Torah dice implícitamente que los mandamientos son dados para que la persona pueda vivir bien en este mundo, no en otro.
Por lo tanto, las ideas que tenemos en el Israel primitivo no están esta idea de una vida después, sino de un Sheol, de una ultratumba, de un misterio, de no saber qué hay más allá, Mm. atestiguado por los mismos relatos, por ejemplo, del patriarca Jacob, también en el Eclesiastés, perdón, en el Coelet también está esa idea de que no hay nada después, y etcétera, etcétera. Entonces, es un desarrollo continuo, y por eso quería mencionar el tema de los macabeos, porque se dan cuenta que incluso cumpliendo los mandamientos, de haber vuelto del la luz de estar fuera de Israel, aún cumpliendo los mandamientos, la gente sigue muriendo de manera abrupta, Injusta, justo. injustamente, Mártir. mártir, independiente siendo justo. Entonces la respuesta es que esta idea, que siendo justo, siendo una persona, una especie de mártir, tiene que tener una recompensa después, y es por eso que en el segundo Macabeos podemos encontrar cuando están matando a uno de los soldados, frente al ejército de Seuloco, le dice, por más que tú me mates ahora, le dice la forma, yo en el futuro, por Tú no, pero yo sí. Sí. ser celoso de la Torah, yo voy a estar en la resurrección y tú te vas a ir a condenación. Entonces, ya hay una idea elaborada en la época del Segundo Templo, y estas van a ser muchas discusiones que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, especialmente ahí, en el episodio de Pablo Tarso, que se encuentra frente al Sanedrín y frente a los sacerdotes, y menciona la resurrección y menciona a los ángeles, y se forma una discusión. Y nos Claro, damos les cuenta convenía, que, ¿no? exactamente, entonces, al encontrar finalmente dividió el grupo en dos, sabiendo que no hay una unanimidad sobre esa idea. Hasta que se acaba el templo, entramos al mundo rabínico. Y acá el mundo rabínico es el que va a empezar a darle una forma unificada, sobre este tema, porque ni siquiera digamos, los cristianos primitivos tenían tampoco tan claro cómo iba a formarse, sino que esto va a tener un largo proceso de teología. Entonces, después de la destrucción del templo, si nos puedes mencionar un poco este desarrollo desde el mundo rabínico hacia Sí. adelante. Y pudiéramos añadir también que había también la posición farisea, que si una nación no se unía a Israel, nunca iba a participar de la resurrección, ¿no? Que era únicamente para Israel, y era con el sentido de gobernar el mundo, de que esa era como la gloria y la recompensa de Israel como nación. Inclusive hoy hay otra, y por eso mucha gente paga o es un gran honor estar enterrados en el cementerio que se encuentra cerca del Monte de los Olivos y el Valle de Kidrón, porque realmente había otra posición de que solamente los que estaban cercanos al templo y estaban en Jerusalén eran los que iban a resucitar o iban a resucitar primeros, ¿no? Inclusive el Islam compró esa parte del Valle de Kidrón y puso un cementerio ahí, en lo que es la Puerta de la Hermosa, que daba antes al templo, directamente al templo. Ya luego venimos a otro recurso, y en ese recurso, en ese tiempo, vamos a ver una evolución. Primariamente hay que hablar de una evolución, aún en el pensamiento rabínico, de lo que se llama el seno de Abraham. Y el seno de Abraham es una evolución donde primero desde David, si le damos otra vez hacia atrás, tenemos: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque hoy están, pero mañana son como la flor del campo que no va a estar. Llegó un periodo donde el malvado ni tan siquiera iba a ir al Sheol, sino que era como que iba a desaparecer. Ese iba a ser su castigo. Y solamente los justos, y fue y durmió con sus padres. Pero luego, en este lugar que no habían colores, que uno reconocía en cierta forma a las personas y los familiares, pero luego empezaron a ver la idea de compartimientos, ¿ok?
y luego se evolucionó a la idea de que tanto los buenos como los malos descendían al Sheol. ¿Okay? Y luego a la medida que nos vamos acercando ya a la literatura del Segundo Templo, entonces tenemos una división. Y ahora sí comenzamos a ver, no estoy hablando ahora del Gehenna o el Gihenón, estoy hablando ahora del seno de Abraham, es como un preámbulo, como es como una estructura que realmente dice, no, esto realmente es cierto. Y los que han sufrido y los que han sido justos van a tener su recompensa, no en el cielo, sino en el seno de Abraham, pero van a ser testigos del castigo de los malvados. ¿Mm? Luego después hacemos un salto grandísimo a una idea que tiene una historia larga y esta sí se encuentra en el pensamiento rabínico y es la del Gehenna. Lo cual pues era el lugar que todavía está hoy en el sur. La ciudad de Jerusalén siempre la vemos por el norte. Está el Monte de los Olivos, el Valle de Kidrón y vemos los muros. Y esos muros fueron reconstruidos por Salahuddin durante las cruzadas. La ciudad de Israel no era realmente así con esa hondonada. Sí estaba el Monte de los Olivos, pero a través de rellenos, a través de tantos eventos y guerras y todo, cambia la geografía. Y el norte, por eso los profetas hablaban siempre de que la muerte venía por el norte y que las invasiones venían por el norte. Pero en el sur no se podía atacar a Israel porque es como un barranco, ¿no? Están los muros y luego atrás era muy difícil por ahí un ejército, pero ahí detrás tomó lugar en la tradición y tanto también en la tradición rabínica y luego los evangelios van a tomar eso y lo van a explotar a lo máximo, con Judas ahorcándose ahí. Sin embargo, ese lugar era el basurero de la ciudad porque por gravedad habían canales de agua y los cuerpos de los gatos, los perros muertos, de los desperdicios que hicieron los romanos desde la ciudad alta, descendía todo eso como una especie de acueducto e iba a parar a la parte sur de la ciudad y eso era como un gran charco donde había que estar quemando la basura completamente, había que echarle aceite y había que quemar todos esos cuerpos para evitar enfermedades. Y ahí se habla del culto a Moloch y ahí se habla de que en algún momento hubo sacrificios de niños. En otras palabras, es como decir un lugar macabro que el pueblo conocía, pero luego eso va tomando, y en la literatura rabínica también. Ese es el primer cambio fuerte que veo en la literatura rabínica, pero luego vamos a ver otros cambios mucho más fuertes que tienen que ver mayormente con el imperio sasánido y ya estaríamos hablando no de los Sugot ni de los Tanaín, estaríamos hablando más o menos del tiempo de los Amoraín y más que todo se da en Babilonia, en las Yeshivot y con el Rosh Galuta. Se comienza a transformar, porque en el imperio sasánido la religión oficial del imperio era este dualismo persa, ¿no? Este zoroastrianismo muy fuerte que tuvo un impacto muy grande al punto que inclusive a veces me han hecho esta pregunta, no, pero es que el rabino tal habla del infierno. Sí, pero no habla del infierno en el mismo sentido que habla el cristianismo del infierno, pero usa un lenguaje similar. Y lo que quiere ilustrar es algo similar, pero con un propósito muy distinto. Y todo esto se desarrolla mayormente en el tiempo de los Amoraí como una respuesta a toda esta influencia en el imperio sasánido, donde a la misma vez el cristianismo, ¿no? Y esto lo vamos a ver después con el imperio, los judíos en el imperio bizantino. Entonces vamos realmente a entrar en un caos. Luego vienen los caraítas también a volver a renacer la idea más o menos al estilo fariseo y a lo, ¿cómo diría? Al literalismo.
Entonces, vamos, realmente esa es la importancia de Maimónides, que cuando Maimónides llega, visualiza todas estas posiciones y dice, no, esto es lo que hay que organizar y esto es lo que hay que creer. Estoy así en forma por encimita resumiendo como una cronología, pero como una cronología de lo que vamos a hacer. Pero aún así, todo era muy ambivalente. Y no es hasta que llegamos a Luria, no es hasta que realmente llegamos después a Moshe León y al Zohar, el libro del esplendor. Es realmente que entonces Luria comienza a traer una experiencia mística que comienza a explicar cómo es este proceso, ¿no? Y finalmente, después del siglo XVI, siglo XVIII, hay algo que lo tengo que mencionar y voy a hablar también, y es Shabbatai Sevi. El movimiento que desarrolló al final también tiene otra transformación, otra explicación sobre la muerte, y vamos a ver todos estos choques. Y ya luego, después del siglo XVIII, vamos a ver Chabad especialmente, todos los derivativos del Baal Shem Tov, los movimientos que surgieron, aparentemente tienen posiciones basadas en Luria, pero tienen grandes diferencias, especialmente en la idea de la Dan Kadmon de Chabad, y la mayoría de personas en el judaísmo. Ahora, también voy a hablar en este curso del cristianismo. Voy a hacer un alto aquí, si me lo permites, o no sé si me quieres hacer otra pregunta y me preguntas sobre el cristianismo, porque la gente en el cristianismo tiene esta idea, y cuando me pongo a hablar con ellos, entonces como que ahí es que dice, oye, nunca había pensado en esto. Y es dos cositas que te voy a decir rapidito, y es que los padres de la iglesia tuvieron que resolver varias situaciones, y especialmente San Agustín tuvo que resolver la situación, que quiero hablar de eso también, porque hay que hablar tanto de la muerte como del proceso, cómo explican los movimientos del proceso después de la muerte, pero también dentro del tema de la muerte está el castigo, ¿no? Entonces, el problema es que si el alma es la que va al infierno, ¿qué cuerpo va a tener el alma para no ser consumida por el fuego? O la pregunta es, ¿puede el fuego material consumir algo que es abstracto? Sería lo número uno. Y San Agustín entonces viene con esta idea de un cuerpo especial, una especie de alma con un cuerpo especial, con el cual también resucita, que es la muerte segunda, pero ese cuerpo no termina de quemarse nunca. Ese cuerpo, entonces eso es otra cosa que no se habla en el cristianismo. Y lo otro es que ¿a dónde va la gente cuando muere? Tanto en el judaísmo como en el cristianismo. ¿A dónde va? Y eso es una de las, especialmente esta pregunta es una de los grandes retos en el movimiento progresista. Ha surgido una serie de ideas, variantes, sobre la contestación a esa pregunta. Lo voy a dejar ahí y... Sí, este es un despliegue de mucha información interesante. Solo quiero ordenar, tal vez, para que el público entienda ciertos términos que tal vez no están acostumbrados. Los Samuraim son, digamos, los continuadores de los primeros los primeros comentaristas de la tradición judía que va a ser la Mishnah, posteriormente el Talmud. Estamos hablando del siglo III y siglo IV aproximadamente, entre esos lapsos, donde aparece estas figuras de sabios que van a ir comentando y lo que se va a transformar posteriormente el Talmud, y van a discutir todas estas ideas, ir unificando todas estas ideas. El imperio sasánida, para que las personas no saben, cuando Israel es expulsado por los romanos ya de Jerusalén, la mayor parte de las comunidades vuelve a Babilonia, donde está reinando el imperio sasánida, que es un imperio persa, básicamente, que es digámoslo así, el rival del imperio romano, con el que siempre tienen muchas contiendas muy fuertes. No voy a entrar ahí, pero un par de generales muy famosos como Craso muere por mano de ellos
por intentar invadir, pero bueno, ese es otro tema. Entonces el pueblo de Israel o los sabios de Israel vuelven a Babilonia, donde se empieza ya a tomar una forma, esta idea como el Gilgud Neshamot, que son la reencarnación o la transmigración de almas, nuevamente, al igual que la resurrección o la inmortalidad del alma, buscando una respuesta al más allá, a la injusticia de la muerte repentina de los justos o de los niños, que era muy común, cosa que los padres de la iglesia de alguna forma, a través de sus propios mártires, durante las persecuciones cristianas por los romanos, llegan a la misma, buscan las mismas ideas. De ahí viene este dualismo de infierno-cielo, si está la inmortalidad del alma no, o las personas van a simplemente a dormir en la tierra esperando una resurrección futura al final para el mundo cristiano cuando vuelva el Mesías, cosa que en la idea judía no se espera que el Mesías aparezca por la resurrección. Hay un cambio ahí, hay un matiz en ese tema. Eso uno quería ordenar esa parte. Y luego saltamos a Isaac Luria, que es el siglo XVI, año 1500, cuando toma un auge nuevamente, como un segundo auge después de la edad de oro del mundo sefardí del siglo X de la Kabbalah o la mística judía, eh, básicamente con la misma idea. Pero antes de llegar a Isaac Luria y a los mundos progresistas, mencionaste a Moshe de León, y a Nachmanides y a Maimonides, que yo hice un video sobre eso, sobre los 13 principios de fe, donde él va a explicar que las personas que no aceptan los 13 principios, básicamente no van a heredar el mundo venidero, ni va a resucitar. Intenta como dogmatizar la idea y en una obra de Dios Albo le dice, no, a ver. Espera un poco porque Gilel no cree lo que tú crees básicamente y está ya quedando afuera. Entonces, si puedes hablar un poquito de lo que va a presentar Maimonides y el intento de dogmatizar esta idea de el mundo por venir o la resurrección de los muertos basado en lo que él va a plantear. Oh, Siglo, me estás haciendo, ok. solo una reseña, tienes que explicar todo, ser algo básico. Bueno, pero básicamente lo fundamental lo dijiste, Bueno. lo fundamental lo compartiste. Hacía falta, claro, no fue aceptado por la comunidad, por la mayoría. No, se vio como un acto arrogante, ¿no? Arrogante. Y el mundo ashkenazita en Francia realmente se opuso muchísimo a esa idea. Maimónides tuvo que pagar el precio de codificar y de decir, no, necesitamos un norte y hacia ahí lo vamos a llevar. Tenía la idea sobre la resurrección, una idea que hace mucho sentido. Cuando yo leo la de Albo y la de Nachmanides y la comparo con Maimónides, hace mucho sentido lo que Maimónides quiere decir. ¿Qué quería decir? Bueno, quería decir que la resurrección tiene un propósito, ¿ok? Que es el mismo propósito que tradicionalmente ha tenido, que es castigo y recompensa y justicia. Por ende, la persona tiene que resucitar en el mismo cuerpo, exactamente en el mismo cuerpo en el cual cometió los actos, con el fin de ser juzgado, y luego da a entender que después que se es juzgado y se tiene una especie de recompensa por cerca de un milenio, la persona vuelve a morir y ya después lo deja así como en el aire. ¿Qué pasa después? Pues no, como que no lo explica más. Pero la visión o el propósito de la resurrección es ser juzgado en el mismo cuerpo en el cual los actos fueron cometidos. ¿Okay? So, ahí estaría resumiendo el corazón de lo que Maimónides básicamente pone. La gente no estuvo de acuerdo. Los demás teólogos e intérpretes dijeron, ¿cómo es eso? ¿Por qué hace sentido en parte? Bueno, por el asunto de la justicia, por el asunto. Maimónides es muy práctico y es muy down to earth, como decimos, ¿no? Es el hecho, bueno, sí, ¿cómo vas a ser juzgado en otro cuerpo que realmente no puede asumir responsabilidad o no puede sentir
la responsabilidad o el arrepentimiento, el regreso, el shubá, en su conciencia, si realmente no es el cuerpo con el cual realmente cometiste los actos, sean para bien o sean para mal. Sí, y es curioso que la postura de Maimonides de alguna manera quiere combatir esta idea de la transmigración de alma y Ah, el tema de la reencarnación, porque ya es muy popular y Maimonides dice, a ver, no, para allá no nos vamos. Entonces, la pregunta es, Nachmanides y Albo, también, tienen, sí, sí. entonces la pregunta es, ¿de dónde sale, brevemente, obviamente, nuevamente no tienes que explicarlo, esto lo pueden ver después todo en el curso con el Moria Eliezer, todo súper detallado, estamos hablando solamente por encima para que se interesen. ¿Dónde nace esta idea del Gilgula de Shamot, o la transmigración o reencarnación? ¿Cómo? Porque yo no tengo claro en qué momento entra esta idea al mundo judío. Pues mira, ahí, wow, esa pregunta es difícil porque dependiendo a quién le preguntes, alguien te va a decir, alguien te va a contestar, te va a decir, ¿sabes qué? La cábala en total, en su totalidad, nace como un mecanismo de buscar una contestación a al gran trauma de la expulsión de los judíos de España. ¿Ok? Y buscando algo que parecía imposible, al igual que para el tiempo de Isaías. El pueblo pensaba, oh no, nosotros somos hijos de Yud Hei Vav Hei, imposible que él permita, nosotros somos la niña de sus ojos, nosotros somos imposible que algo suceda así. Así mismo se sentía el pueblo de alguna forma en España. Entonces hay quien contesta que todas estas ideas es una forma de encontrar en el pensamiento que ya estaba en Calam. No se habla mucho de Calam, y Calam era la élite en la Edad Media, especialmente en España, era la élite musulmana de grandes apologetas y teólogos dentro del Islam. Y eran gente con una sabiduría increíble. Lo que pasa es que después la radicalización del Islam básicamente casi los exterminó. Pero, pero en ese sentido, esta gente se le debe mucho porque fueron los que expusieron en España primariamente los textos de la literatura platónica, Aristóteles, bueno, toda la literatura griega. Eso tuvo un gran impacto. Eso tuvo un gran impacto en unos en favor de Platón y en otros a favor de Aristóteles y en otros una serie de mezcla. Hablando de estos tres, de Nachmanides, de Albo y de ¿quién más? Maimónides, right? De los tres. Ahora, ya para ese tiempo va a empezar a surgir también literatura, yo le llamo pre-cabalista, pre-cabalista, ¿no? O, no pre-cabalista, pre-mística, literatura mística, ¿no? Y es ahí entonces, luego va a venir un avivamiento de eso en el siglo XVI, que se llama el avivamiento de Safed. Y en el avivamiento de Safed vamos a ver algo que eh, es una de las cosas que más me intriga, porque tenemos un Joseph Caro, por ejemplo. Perdona que salte un poco más, estábamos hablando de los 1100, 1200 y salté al 16, pero es que ya que hablamos de Maimónides un poco, pues Maimónides codifica, Maimónides quiere traer, siente la responsabilidad, estaba muy joven también. Creo que cuando escribió Mishneh Torah tenía como 18 años, inmaduro, eh, eh, o no sé si es que su hijo tenía 18 años. Tengo que verificar ese evento, pero él escribió muy joven alguna de sus obras. No sé si fue La Guía de los Perplejos o si fue La guía de los Mishneh perplejos Torah. después de Mishneh Torah y luego la guía de los perplejos. Ok. So, en uno de los dos que estaba muy joven, tenía un opositor grandísimo en Francia, Ashkenazita, y ya habían otra serie de conflictos.
Ahora, cuando vamos al tema, ya tenemos, como tú dices, algo planteado. O crees en esto o no tienes parte en el mundo por venir. Eso no fue tan fácil ser aceptado. Tomó mucho tiempo. Inclusive por poco nadie llega a saber de eso. Fue su hijo básicamente quien salva las obras de Maimónides, y Maimónides le pasó lo mismo que Baruch Espinosa y que Filón de Alejandría. Que Filón de Alejandría, si no es por el cristianismo, y hoy es una de las grandes figuras que se estudia Todo en la escuela post-mortem. rabínica. Que es todo post-mortem. Después de la muerte se le va a valorizar el trabajo. Pero bastante post-mortem. Sí. Eh, y, y, y creo que donde esto tiene su auge y donde realmente esto explota, no es España necesariamente, porque tenemos cerca de Grecia, tenemos un Alcabetz, tenemos un Moshe Cordovero, tenemos un Alcabetz, un Caro, un Luria. O sea, tenemos 4 personajes que vinieron de distintas partes, El rabino Arthur Green, en su libro Jewish Spirituality, hace un recuento. Yo creo que tengo un video del avivamiento de Safed. Y para mí fue muy impactante porque especialmente Joseph Caro se iba al desierto y afirmaba que sentía la vibración de los muertos que habían sido justos. Y habla de milagros y habla de cosas que nosotros relacionamos mayormente con el mundo cristiano y con los movimientos carismáticos y con trances y con todo este tipo de cosas. Entonces es una pregunta, una cosa son las obras que ya conocemos y ponerle fecha, pero esto tuvo una serie de eventos fuera de España y fuera de Israel que luego, al ellos comunicarse, es lo que hace que básicamente, que lleguen a un mismo lugar y sean enterrados en ese lugar y desarrollen su escuela de pensamiento en ese lugar. Y ya ahí pues estamos hablando con Luria, pues Luria sienta las bases, pero la mayoría de personas no estuvieron de acuerdo con él. Y yo diría, yo veo a Luria como la fuente de donde luego otras ramificaciones van a surgir. Hasta que llegamos hoy hay otro avivamiento, pero es un avivamiento muy distinto. Y es un avivamiento, pues no quiero opinar de un lado ni del otro, pero sí ha tenido un impacto enorme en lo último que vamos a hablar, y es en las comunidades progresistas. Sí, mencionaste, bueno, Safed es un lugar de Israel donde se desarrolló toda la mística judía y la Kabbalah, y Isaac Luria, digámoslo así, viene siendo el cabalista más famoso que tiene el pueblo judío, donde va a desarrollar básicamente la idea de la transmutación, de la no la resurrección, la idea de la reencarnación de las almas con la rectificación. Perdóname que te interrumpa, se me olvidó alguien muy importante, Lusato en Italia. Jaime Lusato, Rabbi Moshe Jaime Lusato también, que Uh-huh. escribió un montón, tiene un libro, varios libros que me gustan mucho de él, especialmente el Date Unot, eso entre comillas, que es la sabiduría del alma, pero bueno, también es muy importante. Perdóname también, voy a hablar un poquito, perdóname, Sí, de sí. Yehudá Halevi, de Yehudá Y el Halevi. hizo Kusari. Hizo Kusari. Tiene muchas obras. Sí, bueno. Entonces con Isaac Luria viene este resurgimiento de la Kabbalah en el siglo XV y siglo XVI en adelante, de nuevamente buscar una respuesta a todo lo que le está sucediendo al pueblo judío en España y en otras partes, como en Safed, como se mencionó, como por el tema de la expulsión de 1492. Toda esta idea empiezan a esparcirse, especialmente en el mundo sefardí, y posteriormente también se hace muy popular el movimiento Ashkenazi. Como se hace popular en el movimiento Ashkenazi, obviamente tenemos que mencionar uno de los movimientos ya de la época moderna, que es el hasidismo, que para sí va a escribir mucho también sobre la Kabbalah, va a coger mucho de estas ideas de la rectificación del alma, y
las tareas por terminar sobre cada persona que tiene que hacer su misión en el mundo, por así decirlo. Y eso va a afectar obviamente a las ideas también actuales y como mencionaste también al principio, al famoso profesor y filósofo y también, no me recuerdo si es rabino, creo que no, Martin Buber. Ujú. Entonces nos pasamos a la edad moderna, pasamos ya por la edad media, nos pasamos a la edad moderna. ¿Cómo evoluciona ahora esta idea de la vida después de la muerte en los movimientos como el movimiento jasídico, en los movimientos más ashkenazí del siglo XVII, XVIII, XIX en adelante hasta hoy? Bueno, hay una en el hasidismo es amplio. Solamente me voy a limitar a hablar rapidito de Chabad en su interpretación de la Sefirot. Es distinta. Trabajan más con 8 que con 10 Sefirot. Está una idea también que en mi opinión, y ahora aclaro que es mi opinión personal, ¿no? Probablemente algunas personas que nos escuchen, que saben del tema, no estén de acuerdo, pero yo veo una enorme influencia gnóstica del gnosticismo, especialmente en la posición de Chabad, en la forma en cómo visualizan los olamot o los mundos y el lado izquierdo y el lado derecho, y es una mezcla, es una mezcla del dualismo persa y el gnosticismo en en el sentido de los mundos que están más alejados de la luz y por ende trabajan con energías que se convierten en Shedim, y ahí se entra la demonología y el ser humano más que como un acto corporal, sino como un Adam Katmon, como un... y cuando yo estudio Chabad, lo primero que llega a mi mente es Pablo, porque esa es la idea de Pablo. Pablo lo que presenta es, no, que seamos hechos a la imagen de un hombre según de acuerdo a la profundidad, a la anchura. O sea, el segundo Adán, quien primero presenta esto es Pablo, hasta donde conozco. Lo presenta como el modelo real. En otras palabras, volvemos a Platón y al neoplatonismo. O sea, la materia es la sombra de la idea y la idea es la realidad. Y donde debemos de buscar es a la fuente y donde debemos de regresar es a la luz. ¿Cuántos ciclos nos tome? Fantástico, pero Chabad al final lo que habla es del hombre de luz. Y el asunto es cómo reconcilias esto con la idea corporal. No un hombre de luz que asciende, sino materia. Una resurrección física. Y cuando comparas algunos de los aspectos que presenta Chabad sobre el Adán Kadmon y lo comparas con Pablo, da la impresión de que es básicamente, está hablando de la misma esencia, no un cuerpo corporal, sino es un cuerpo neumático, es un cuerpo espiritual, es un cuerpo de luz, ascender a la luz, ¿no? Eso, aún dentro del reconstruccionismo y especialmente Jewish Renewal, no está dicho con el mismo vocabulario, pero los movimientos progresistas, wow, después del reformismo, primero viene el reformismo y luego hay un escándalo, hay un banquete en Filadelfia y ahí es donde rompe el movimiento, a pesar de que todo esto vino de Alemania, pero estoy hablando de como un movimiento en los Estados Unidos. El mundo mazortí conservador sale de una división del reformismo. Y ya luego en los 60, porque para mí, y esto lo digo con mucho respeto, pero el movimiento conservador de Estados, al menos en Estados Unidos, está en una crisis terrible, porque nuestras sinagogas están llenas, no hay gente joven, está gente muy mayor, y realmente éramos el movimiento de gran estudio y de gran exégesis y todo, y realmente mi observación en los Estados Unidos es que estamos en ciertos retos, ¿no? Entonces, lo menciono
porque en los años 60, especialmente en California, surgen otros movimientos. Y un movimiento que está creciendo, lo que pasa es que no se sabe mucho de él, es el Jewish Renewal. Y el movimiento Jewish... Sí, dame un segundo. Para poder entender, o las personas que están escuchando, estamos hablando de movimientos que ya de la era moderna contemporánea. Movimiento Chabad es un movimiento judío actual de línea ortodoxa, donde una de las cosas que se le destaca es el movimiento de la mística, de la idea mística cabalista, que, como bien mencionaste, tiene una idea muy parecida a Pablo, a la Edad Camón, o retornar a este primer Adán, ¿no es cierto? No voy a explicar mucho eso porque eso lo va a hacer en tu curso. Eh, y luego hay como una respuesta a este tipo de pensamiento y van a ser el judaísmo de la Reforma, siglo XIX, siglo XX, mejor dicho. Sí, sí. Hashkalah. La escala o la famosa ilustración en español en el siglo XIX, y se va a desarrollar. Y de este movimiento de la Reforma van a ser el movimiento conservador que está mencionando. Y en la actualidad hay movimientos nuevos que van a tener su propia idea de la vida después de la muerte. Entonces, para que la gente entienda un poco de lo que estamos hablando y no se pierda un poco, porque nosotros no entendemos, pero a veces el que nos escucha se puede perder un poquito. Solamente eso quería puntualizar. Te agradezco mucho. Y antes que se me olvide, algo que quiero hablar bastante, aunque tengo otro máster después para eso, es lo que se llama the Process Theology, la cual es otro aspecto que está creciendo en los seminarios progresistas, la teología del proceso. Y en lo personal, a mí me ha tocado mucho esa teología. ¿Por qué? Porque es una teología que presenta una visión más universalista, más global, que Hashem es creador de todos y es para todos, indistintamente qué religión tengas, pero más que hablar de luz, habla de regresar a la fuente como el propósito primario de la creación. No es que unos van a estar aquí, otros van a estar acá, sino es que al final es todos regresar y ser uno en uno. Y claro, eso ya vamos a explicar que tiene también sus corrientes budistas y del pensamiento oriental, pero por ahí va la cosa. Si somos sinceros y vemos aún dentro de los movimientos tradicionales progresistas y hablamos uno a uno con las personas, nos damos cuenta que hay una teología personal y que cada persona, hay el que no sabe nada, el que dice eso se lo dejo a Rabino, pero el que ha estado estudiando Cábala, pero también se ha desilusionado de la Cábala porque no ha encontrado respuestas precisas, concretas, también ha hecho su teología personal y ese grupo está creciendo también. Ahora, finalmente, ¿a dónde va la gente en el cristianismo al cielo? Quiero hablar de eso también. ¿Por qué? Porque es que el cristiano cree que va para el cielo. La pregunta es, ¿a dónde va? ¿Qué es el cielo? ¿Cuándo va a estar en el cielo? ¿Están en el cielo ahora? Y esto es quiero hablar de esto porque en el cristianismo pasa lo mismo, pero no se dan cuenta. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Estar ausente, bueno, hoy, ¿cierto? Ahora, ¿qué es el paraíso? Porque eso es un concepto del exilio. Eso no es un préstamo lingüístico. Es un préstamo lingüístico, pero también tiene su teología detrás del pensamiento persa. Y a la misma vez, estar ausente al cuerpo es estar presente al Señor. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dentro de 1.000.000 de años o en el momento? ¿A dónde vas? ¿Dónde está el cielo? ¿Qué es el cielo? ¿Es una esfera más? ¿Es una dimensión más? ¿O es realmente el cielo como nos lo pintaron el arte de la Iglesia Católica? Sí, yo siempre pregunto ¿cuál cielo? Porque Pablo ve 3 cielos y viaja a un tercero, entonces es un tema complejo. Y se hablaba de 7 cielos también. Claro. Pues creo que eso es todo lo que tengo. No sé si tienes alguna más. Sí, me quedó en el tintero el tema de qué es lo que creen en básico
los movimientos actuales del mundo judío, porque detrás de pantalla hablamos un poco de lo que mencionaba Buber y lo que mencionaba Buber y se me olvidó el otro nombre que me habían mencionado. Bueno, Eh, mira, wow. Habría que ir atrás al Gan Eden. Y cuál es, lo resumo en esto, una oración. Ellos visualizaban la muerte como un elemento, como tú dijiste, cuando estuvimos hablando, lo expresaste excelente, de que lo puedes decir tú mejor que yo. ¿Qué fue lo que hablamos al principio? De que veía como Pablo. sí, Martin Buber, porque me estaba explicando, él ve la muerte como una especie de ganancia, Compasión, de una ganancia. compasión, de una ganancia, y el otro autor que no recuerdo ahora habla de que nos hace humanos. La muerte nos Kaplan, muestra... ah, Kaplan habla, sí, Cohen, sí. sí, sí, Ariel Kaplan, que no sé si se refiere al mismo Kaplan, porque hay varios. Ariel Kaplan entonces habla de una que la muerte nos hace humanos, y Martin Buber en su filosofía dice que es como una ganancia. Yo te había mencionado que es una idea curiosa, porque Pablo también habla que la muerte es una ganancia, y de ahí viene esta idea posiblemente de que si me muero es una ganancia para recibir una resurrección en el futuro, o para resucitar en su momento, o irse a otro plano directamente, con esta idea neumática que el profesor Perro le ocupa harto, neumática, sobre irse a otro mundo. Entonces tampoco queda muy claro, pero solo para ir terminando, ¿qué es lo que creen básicamente los movimientos progresistas el día de hoy? No voy a entrar en el conservador ni en el reformista. Voy a hablar mayormente Jewish Renewal, porque lo demás algunos lo saben y es más fácil explicarlo. Y ya hablamos de Kaplan y de Martin Buber, vamos a hablar de otros. Ahora, los movimientos más, yo le llamo una especie de judaísmo humanista. Es un judaísmo que busca sabor y busca una experiencia más carismática en el Shabbat, con música, con alegría, con todo. Es una posición más universalista, de que no es que los judíos se nos dio, no, se nos dio el llamado y la responsabilidad de proclamar no un judaísmo, sino un universalismo, de que Hashem es Hashem de todos y de que al final de todo ellos no le llaman luz, pero volvemos a la fuente. Pero no solamente los judíos van a volver a la fuente, sino que indistintamente no niegan la resurrección, no niegan la reencarnación. Eso es lo grande de esto, que saben acomodar una cosa a la otra, pero el fin, al final de todo, no es para el judío, para el cristiano y para el islam distinto. Es exactamente el mismo y es más al estilo de la teología del proceso, que todo es un proceso, todo realmente es un proceso, que ellos no entran tanto en la temática de vidas y vidas y vidas. Sí se habla bastante de dimensiones. Sí se habla de que en medio de una experiencia de muerte, no es que regresan necesariamente a tomar otro cuerpo, sino no es que pasas un proceso de 12 meses de dolor. Es todo lo contrario. Es un proceso de autorreflexión del alma o de la conciencia. No se habla tanto de la conciencia, no se habla de la conciencia, se habla de la reflexión del ser, de awareness, de la voz interior o esa conciencia. Se habla mucho de la conciencia, ¿no? Y es ahí donde entonces el ser humano en esa esfera, sin la necesidad de necesariamente de un cuerpo físico, corporal, ¿no? Se parece más a la idea de Adán Kadmon, donde vas a tomar como una silueta, pero en sí es tu conciencia. En sí es que eres luz y regresas a la luz. Hiciste mal, fuiste un Hitler, en ese proceso que tienes, ese es el proceso de aceptar, es el proceso de regresar, es el proceso sin necesariamente la necesidad de volver
a sufrir en otras vidas y pasar por muchos ciclos que al final de todo la cábala no te los va a pesar de que tenemos Olamot y distintos niveles de Olamot y de vasijas, no necesariamente el movimiento de Jewish Renewal habla de esa temática en ese lenguaje. Al final, mi conclusión, no sé si darla, porque entonces después en el curso... No, no, mejor, no, no la déjala ahí para sorpresa. Bueno, Pero sí amigos, hay mucho budismo, voy a decir algo y es que sí hay mucho budismo y sí, sí eso hay mucho pensamiento estaba pensando. oriental. Sí. Sí, eso precisamente estaba pensando porque a medida que iba explicando, se me venía a la cabeza las creencias más orientales entre el budismo, el hinduismo y todo lo que es planteamiento del oriente. Pero bueno, eso te lo vamos a dejar a ti para tu curso. Amigos, si han llegado hasta acá, obviamente no olviden compartir esto, dejar el like, comentar. En la caja de comentarios siempre yo leo todo. Y que no ayuda obviamente para que el algoritmo de YouTube nos recomienda y este contenido llegue a muchas personas. De todas formas, los datos de Moriarty los voy a dejar en la caja de comentarios para que después vayan para allá. Va a estar su página de Facebook y su página de YouTube. Y si tiene algún correo, también lo voy a dejar ahí para que lo contacten para esta masterclass. Si le quieres explicar un poquito de qué se va a tratar esto, para que te puedan contactar. Dos clases de 2 horas, son 4 horas, comenzando Besrat Hashem el día 6 de julio a las 7:30 de la noche. Y pues básicamente eso, vamos a dar un certificado y estamos escribiendo un documento con información de cada uno de estos periodos, pues para que las personas lo obtengan. $25 por todo el masterclass, por las 2 semanas, con el certificado y con eso pues nos ayudamos para seguir comprando libros y seguir adelante en lo que hacemos. Perfecto, entonces vamos a dejar esta entrevista interesante hasta acá. No olviden buscar a Morileser, vuelvo a repetir, voy a dejarlo en la caja de comentarios, en la descripción voy a dejar los contactos de él para que estudien un poco sobre la muerte o el más allá de un punto de vista judío y la evolución que ha tenido teológicamente y la creencia que ha tenido de esta pregunta sin respuesta clara para cualquier religión, porque nadie ha vuelto a decir, mira, ellos tenían la razón, o puede que sea algo totalmente distinto a lo que creemos, ya que la misma escritura no nos deja tampoco claro 100% cómo es al otro lado. Entonces, va a ser masterclass bien interesante y Morelia les va a traer muy buena información. Lo del día de hoy fue una pincelada súper rápida, pasamos por muchas etapas, pero imagínense ya tener un poco más desglosado cada tema. Así que gracias por haber pasado hasta acá y nos vemos en otra ocasión acá para la Torah en el Jardín. Shalom, shalom, que se encuentren y estén todos muy bien. Muchas gracias a ti. Gracias. Chao, chao.